Shabbat Shalom, ¿cómo están, amada familia? Bueno, pues ya estamos listos para estudiar la porción semanal, la paracha número 53, que en hebreo es Hasinu, y significa presten oído. La lectura está en Deuteronomio de Barim 32, capítulo 32, versos del 1 al 52. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. ¿Cómo están ustedes? Yo sé que han sido días con mucha actividad. Estamos en las fiestas de otoño, muy gozosos por lo que el Eterno está haciendo y ha hecho con nosotros cada día. Nuevas son cada mañana sus misericordias, su merced, como dice una traducción, y grande es su fidelidad. Nuestra porción es Él, por tanto en Él esperamos. Amén y amén, mis amados. Bueno, día de preparación de Shabbat. Tenemos muchas actividades, así que vamos estudiando. Un abrazo enorme para ustedes desde México, el país de México. Aleluya. Muy bien, pues vamos a empezar con el verso del 1 al 5, del 1 al 6, perdón. Aquí vemos el cántico de Moisés. Aquí está hablando de toda la historia de Israel, desde el principio hasta el final. Y lo podemos resumir, su contenido, de acuerdo a las 6 primeras lecturas. Del 1 al 6 está hablando de el nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. De los versos 7 al 12 está hablando de el origen de Israel. De los versos 13 al 18 está hablando de la prosperidad y la apostasía de Israel. De los versos 19 al 26 está hablando de la pérdida de Israel después de su apostasía. De los versos 29 al 39 está hablando de la dispersión de Israel entre las naciones. Y de los versos 40 al 43 está hablando de la salvación de Israel y su influencia mundial. Veamos el verso 1. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Los cielos y la tierra son dos testigos contra Israel. Capítulo 30, 19, capítulo 31, 28 también, porque han documentado toda su historia. Realmente son 3 testigos, porque la palabra hebrea para cielo está en plural, es cielos, shamayim, y está escrita en forma dual, es decir, se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Y estos 2 o 3 testigos de los cielos o el cielo y la tierra serán los primeros en actuar contra Israel si comete infidelidad contra el pacto de Deuteronomio 11, 17 y capítulo 17, 7. Así que el Eterno tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio, para que estos 2 o 3 testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia de pecado. Recordemos en el libro de Apocalipsis que habla
que Él pondrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. En Isaías 65, 17 y 18 dice: Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear a Jerusalén, Jerusalén, para regocijo y a su pueblo para júbilo. Así que toda la tristeza y todas las maldiciones y todo lo que conlleva a la consecuencia del pecado no van a estar, porque es causa de tristeza. Y aquí dice que Él va a crear a Jerusalén para regocijo y a todo su pueblo para júbilo. Amén. Revelación 21:1 dice: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Así que los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Jeremías 31, 35 al 37. El rollo de la Torá puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras, que son testigos muy firmes. Moisés mencionó primero los cielos y luego la tierra. Y eso nos enseña que Él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Amén. En el verso 2 dice: Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Aquí la lluvia representa la Torá escrita, que viene directamente del cielo, en cantidades que se pueden medir. El rocío puede representar la alajá, que viene de la tierra, de los hombres. Es flexible y no tiene límites al ir cambiando según las necesidades de cada generación. Hay 42 textos en esta canción a partir del texto 2. Estos 42 textos o versículos corresponden al nombre grande de Hashem, con 42 letras. Cada texto explica uno de los misterios de ese nombre, su bendito nombre. En el verso 3 dice: Porque yo proclamo el nombre de Hashem, atribuid grandeza a nuestro Dios. Por eso, cuando alguien está pronunciando una bendición y menciona el nombre del Eterno, los que escuchan contestan: Bendito es Él y bendito es su nombre. Cuando oyeron la pronunciación del nombre en el segundo templo, contestaron con la bendición: Bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. Por eso cuando escuchamos el nombre del Eterno, que son las 4 consonantes llamado tetragrama o tetragramatón, en hebreo es, cuando se pronuncia el nombre, todos contestan y nos inclinamos ante el Eterno, diciendo en hebreo e inclinándonos: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que en español es: bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. Cuando en los salmos hay un espacio que dice Selah, es para inclinarnos y para decir: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. Amén. Así que también existe el deber de bendecir al Eterno después de haber leído la Torá. La bendición después de la lectura de la Torá viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido. Devarim 8:10. Porque la Torá es la comida del alma y el Eterno merece una bendición después de que
nosotros hayamos comido esta comida del alma, nos hayamos saciado a través de su palabra escrita en la Torá. Verso 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Entonces el Eterno es comparado con una roca, y esto nos habla de firmeza, de fuerza, de peso, de algo inmovible, algo seguro. Y 5 veces aparece esta palabra en esta canción en referencia al Eterno. En el verso 4, en el verso 15, en el verso 18, en el verso 30 y en el verso 31. Nuestro Mesías Yeshua refleja el carácter del Padre y por eso también Él es llamado roca. Isaías 8:14 y 28:16. Para los que anotan, también tenemos en Mateo capítulo 16, verso 18. Tenemos la lectura en Romanos capítulo 9, verso 33. También en Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Y Primera de Pedro capítulo 2, verso 8. De acuerdo a la costumbre judía, el texto 4 es recitado en tiempos de luto, junto con el texto del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 19, que dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Vayamos al verso 5. La corrupción no es suya. La deficiencia es de sus hijos, que es una generación perversa y torcida. Aquí está muy claro que la corrupción no es del Eterno, sino la corrupción es de sus hijos. ¿Sí? Una generación perversa y torcida. Esta cita está en Mateo, el libro de Mateo o Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 39 y capítulo 16, verso 4, hablada por nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Una generación perversa y torcida. Verso 6. ¿Así pagáis a Hashem, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Aquí el Eterno sigue llamándose Padre, incluso de los hijos perversos. Verso 19. Si un israelita peca, no deja de ser hijo de Hashem, y siempre hay un camino de regreso. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo, por haber elegido voluntariamente ese camino. En el libro de Lucas 15, verso 24 dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Veamos los versos 7 en adelante. Del 7 al 12 habla sobre el origen de Israel. Verso 7. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones.
Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Este versículo, junto con el texto de Devarim 17, 8 al 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Bueno, dice, pregunta a tu padre. El padre se refiere a los profetas, que son llamados padres. Segunda de Reyes 2:12, Hechos 3:25. Los ancianos hacen referencia a los sabios, que en hebreo son los jajamim. Si calculamos los años según las escrituras, desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6000. En el año 6001 empezará el reinado mesiánico. Verso 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, Él fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así que con ese texto se puede entender cómo las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Sabemos que todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno ha prometido, y las promesas quedan por cumplirse. Cuando venga nuestro Mesías Yeshua, Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mesiánico. Si gustan anotar unas citas, voy a tratar de decirlas despacio. Génesis 12:7. Génesis 15, 18 al 21. Éxodo 23:31. Números 34:2. Deuteronomio 11:24 y 34:4. Primera de Reyes 4:21. Primera de Crónicas 9:26. Salmo 80:11 y Romanos 4:13. En Mateo 5:18, el Mesías dijo: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio de acuerdo a las promesas que el Eterno ha dado a Abraham, tanto él como su hijo, nuestro Mashiach, entonces serían mentirosos. Pero, ¿puede mentir el Eterno? Por supuesto que no. Él no hace esto. Se puede leer en el libro de Tito, capítulo 1, verso 2. Esto quiere decir que durante el reino mesiánico, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates.
Veamos el verso 10. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó como a la pupila de sus ojos. Eso se refiere al momento del encuentro entre Dios e Israel en el desierto, especialmente en el Sinaí. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con el Eterno. Israel es la pupila del ojo del Eterno de forma alegórica, porque el Eterno no tiene cuerpo. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. Esto quiere decir que el ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se debe proteger. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Hashem, será severamente castigado. Amén. En el Salmo 17:8 está escrito: guárdame como a la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. Amén. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 2, versos 8 y 9, está escrito: porque así dice Hashem de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Porque quien los toca, toca la pupila de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que Hashem de los ejércitos me ha enviado. Amén. En Proverbios 7:2 está escrito: guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torá, nos está diciendo que guardemos su Torá como la pupila de tus ojos. Amén. En los versos 13 al 18 de este capítulo, habla sobre la prosperidad y la apostasía de Israel. Verso 13. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se había de bajar a Israel, sino siempre subir. Hacer aliyá, o sea, subida, es la forma hebrea de hablar de inmigración a la tierra de Israel. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en la roca. Por causa del sol que calienta la roca, los frutos a su lado son más dulces que los otros. Como las tortas de higos son comparadas con piedras, y la miel de estas tortas de higo es muy dulce. El aceite del pedernal es una referencia a los olivos de Gush Halab, que es una población en Galilea o en el Galil. Estos olivos producían muchísimo aceite. Verso 14. Cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de Basán, y muchos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de uvas bebiste vino.
Esto habla del tiempo del rey Salomón, de su tiempo del rey en adelante. Primera de Reyes 5, versos 2 y 3. Libro de el profeta Amós, capítulo 6, versos 4 y 6. Los animales del Basán eran animales muy gordos. Basán es el área norte de Israel al oriente del río Jardén o Jordán. Así que ese texto, la sangre de uvas, bebiste vino, dice, y de la sangre de uvas bebiste vino, nos enseña que el vino simboliza la sangre. Por eso nuestro Mashiach dice que la tercera copa del Seder de Pesaj representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos. Anota las citas bíblicas. Mateo 26-28. Marcos 14-24. Lucas 22-20. Primera de Corintios 11-25. Así que el pacto renovado fue hecho con Israel y Yehuda o Judá. Así que el que tiene parte de ese nuevo pacto es parte de Israel, y el que no es parte de Israel, lógico, no tiene parte del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 y 33. Verso 15. Pero Yesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo, o sea, muy gordo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Aquí es la primera vez que aparece la palabra Yesurún en las Escrituras. Yesurún es uno de los nombres de Israel, que viene de la palabra Yazar, que significa recto. Hay 3 niveles de espiritualidad en los 3 nombres de Israel, que es Jacob, Israel y Yesurún. Aquí mismo en Devarim, capítulo 33, 26 y 28. Mas Yesurún es el más alto, porque estaba grabado junto a las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Esto dice la Torá oral. Así que este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino salomónico y después de la división del reino. Y lo que pasó es que la prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. La prosperidad hizo que se olvidaran de Hashem. Fueron más importantes sus riquezas, ya no necesitaban ayuda de Hashem. Pero todo iba hacia abajo, tal como el Eterno lo había dicho en Deuteronomio capítulo 8. En este capítulo 32, del 19 al 28, habla de la pérdida de Israel después de su apostasía.
O sea, le dieron la espalda al Eterno. Estamos en el 32, verso 20. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Precisamente aquí empieza el tiempo de pérdida para Israel, porque apostataron, se alejaron del Eterno y de sus mandamientos. Veamos el verso 21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Así que los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran Dios. En hebreo es Loel. Hashem toma un pueblo que no es su pueblo. En hebreo es Loam. Significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. También se interpreta el texto de manera que habla de los gentiles, que por causa de la apostasía de Israel recibe la posibilidad de recibir el Espíritu y convertirse en el pueblo de Dios. Es una oportunidad que es producida por medio de la obra de nuestro Mesías Yeshua. Y al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses lo que no eran Dios, de la misma manera, el Eterno, Hashem, considera a los convertidos de entre los impíos, gentiles, impuros, como su propio pueblo. Dentro de Israel hay un pueblo más numeroso que el pueblo de Judá, de origen gentil, que ha sido tomado por el Eterno como su pueblo por medio de Yeshua HaMashiach. Así que este pueblo, que no lo conocía y que no era Israel, reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y del Eterno. Así que también son herederos de las bendiciones que solamente son para Israel. Y no nada más de las bendiciones, también del pacto, de la obediencia a los mandamientos. Y esto provoca a los judíos, a la tribu de Judá, Yehudá, los provoca a ira. Son los que se quedaron en el reino del sur, en la tierra de Israel, porque 10 tribus del reino del norte fuimos dispersos por todo el mundo, precisamente por la rebelión y la apostasía contra el Eterno. Entonces nos asimilamos en el mundo y nos volvimos idólatras. Y ahora el Eterno llama a ese pueblo disperso, idólatra por la asimilación, a que dejemos toda esa idolatría y nos volvamos al Eterno. Entonces ellos, Judá, que se han guardado, los del reino del sur, eso les da celo, que cómo es posible que ahora nosotros amemos y abracemos la Torah y estemos en obediencia, teniendo a Yeshua. Entonces es parte del plan del Eterno para que ellos también vuelvan a Él. La oportunidad ahorita es para los que estamos en la dispersión, pero se va a acabar nuestro tiempo y se viene el tiempo para el pueblo judío. Y judío no quiere decir que todo Israel son de la tribu de Judá. Ese nombre se lo pusieron después. En Oseas capítulo 1 verso 10 dice, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá,
sois hijos del Dios viviente. En Romanos 10:19 está escrito: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Aquí Pablo o Shaul está desarrollando este texto en los capítulos 10 y 11 de la carta a los romanos. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Y este hecho provoca celos a los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación en el tiempo profético dada por medio de Yeshua HaMashiach, donde dice primeramente fue para el judío y después para el gentil, después al griego. Ahora, ¿cómo los gentiles convertidos al Dios de Israel por medio de Yeshua HaMashiach podrán provocar a celos a aquellos judíos que no creen en Yeshua, que es el Mesías, si siguen practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío? No son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado de provocar a los judíos incrédulos a celos, sino son los gentiles, como dice Romanos 11:11 y 13 y 14. En este caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? El Eterno no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celos. Verso 13 y 14 de Romanos 11. De modo que a aquellos de ustedes que son gentiles, yo les digo esto: por cuanto yo mismo, que soy emisario a los gentiles, hago saber la importancia de mi trabajo, con la esperanza que, de algún modo, pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos. Está hablando provocar a los judíos y salvar a algunos de ellos. Vayamos a Devarim, Deuteronomio 32:26. Yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Esto dice el texto, pero sin embargo, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia, por medio de nuestros patriarcas, por la promesa del pacto. Verso 27. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es Hachem el que ha hecho todo esto. O sea que si no hubiera sido por el honor del nombre de Hachem y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Mas el Eterno tiene un plan de restauración, no solo para los judíos, sino para todas las 12 tribus de Israel. Verso 28. Porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos discernimiento. Aquí los hijos de Israel son llamados ignorantes, cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. La mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso de la Torá a lo largo de la historia. Y por eso es un pueblo privado de consejo
y falta de discernimiento. Cabe mencionar que cuando vino Yeshua les habló a su pueblo. Dice, a los suyos vino, pero ellos no lo conocieron o no lo recibieron. Entonces, desde ese tiempo de Yeshua hasta el día de hoy, Él no ha hablado al pueblo de Israel. Por eso ellos tienen sus rabinos muy importantes de hace muchos siglos en el inter de estos 2000 años, para que ellos les estén hablando de la Torá y de las Escrituras. Pero no es que el Eterno los haya abandonado. Me gusta un texto que dice que Él se voltea, pero eso no quiere decir que no esté viendo. Está esperando el tiempo profético especial para ellos también. Y esto nos alcanza a nosotros, los que estamos en la dispersión, la bendición del Eterno. Así es. Entonces, el hecho de que la mayoría de los judíos rechazó al Mesías cuando vino por primera vez es otra muestra de la ignorancia de no conocer ellos las profecías mesiánicas que hay en la Torá y que apuntan claramente hacia Yeshua. Y menos lo van a conocer cuando le dicen Jesús, porque para ellos no es un nombre griego. Y tienen razón, porque Yeshua es hebreo y está en hebreo su nombre. Bueno, continuamos, verso 35. Mía es la venganza. Aquí estamos viendo de los versos 29 al 39 la dispersión de Israel entre las naciones. Ahora veamos el verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que les está preparado. Aquí habla, el día de la calamidad está cerca, como si fuera el día de mañana. Pero sabemos que 1000 años para el Eterno son como un día y un día como 1000 años. Así es que así de rápido se cumple toda la profecía. Y la venganza está hablando que es solamente del Todopoderoso. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse, aunque sea escondidas privadamente, está tomando el lugar del Todopoderoso, porque nada más Él tiene este atributo. Él tiene el mérito de juzgar a cada persona según sus obras. Él es el juez supremo, no nosotros. Bueno, mas sin embargo, Él puede delegar su autoridad a los hombres, de manera que las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza del Eterno sobre los pecadores, cuando sus pecados están al descubierto. Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No serás vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hace tiempo vi una interpretación de que vence con el bien el mal, ora por tus enemigos. O sea, que al orar por los enemigos empiezan ellos a reaccionar, como a salir de las tinieblas a la luz. Por eso debemos orar por los enemigos. Carbones encendidos que se sacudan de esa oscuridad y salgan de esas tinieblas a la luz.
para que al hacerlo de esta manera, nosotros dice, vence con el bien el mal. Amén. En Hebreos 10, 28 al 31 dice, cualquiera que viola la Torá de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Ruach, al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, Hashem juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Veamos el verso 36. Cuando Hashem juzgará a su pueblo, él reconsiderará acerca de sus siervos cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. Precisamente a partir de este momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador. Daniel 12:7. El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó su mano derecha e izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive para siempre que sería por un tiempo, tiempos y medio tiempo, y será cuando la dispersión del pueblo Kadosh haya terminado, ellos conocerán todas estas cosas. Amén. Verso 38. Los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Este texto es la base para la prohibición de usar el vino de los gentiles para el servicio del templo, e incluso la prohibición rabínica de beber vino producido o manejado por los gentiles. Verso 39b. Yo hago morir y hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos. Otros textos del Tanaj, lo que se llama Antiguo Testamento, que hablan de la resurrección, son innumerables, ¿sí? Así que les recomiendo los estudien. Este contexto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mesías, que ejecuta la venganza del Eterno, vendrá en las nubes del cielo y en ese momento los muertos en el Mesías serán levantados. Y junto con los que viven creyendo en Él, ellos serán arrebatados en el aire, no al cielo, sino en el aire, después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes al cuerpo de la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Entonces dice, serán juzgados según sus obras. Y después bajarán junto con el Mesías para hacer guerra contra todos los ejércitos multinacionales que se hayan levantado contra Jerusalén. Y de esta guerra habla los textos siguientes. En los versos 40 al 43 habla sobre la salvación de Israel y su influencia mundial. Leamos. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo,
como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne a causa de la sangre de los muertos y cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra, su pueblo. Aleluya. Aquí se está hablando de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Y ese texto concuerda con el profeta Zacarías, capítulo 14, del 1 al 15, y con el capítulo 19 de Revelación. 19, 11 al 21. Leamos Zacarías 14 del 1 al 15. He aquí, viene el día de Hachem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hachem y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, de oriente a occidente, formando una enorme valla. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Jehudá. Y vendrá Hachem mi Dios, y todos los santos con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz. Las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo de Hachem, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, y Hachem será rey sobre toda la tierra. Aquel día Hachem será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Aleluya. Esta será la plaga con que Hachem herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne, estando aún ellos de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico de Hachem. Y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo.
También Yehudá peleará en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos de gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Amén. Aleluya. Leamos Apocalipsis 19, 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montando en el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aleluya. Así que, mis amados, después de esta guerra vendrá el reino mesiánico con 1000 años de paz sobre toda la tierra. Leamos al profeta Zacarías en el capítulo 14, versos 16 al 21. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, Hachem de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las cabañas. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Hachem de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hachem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sucot. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: Santidad a Hachem. Y serán las ollas de la casa de Hachem como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Yehudá será consagrada a Hachem de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas. Y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa de Hachem
de los ejércitos en aquel día. Amén. Aleluya. Leamos Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es Hasatán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años, el milenio. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con el Mesías por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Aleluya. Amén. Le adoramos, oh eterno Padre Santo Todopoderoso. Amén. Veamos aquí mismo en el capítulo 32, que es el único capítulo de esta porción, de los versos 44 al 52. Voy a leer el 47 y el 52. Porque no es cosa vana para vosotros. Ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vayas, cruzando el Jardín a fin de poseerla. Así que, mis amados hermanos, ninguna parte de la escritura, de la Torá, carece de significado. Todo es importante. Así que al poner en práctica la Torá, conocerla, instrucción, obedecerla, andar en santidad, eso es llevarlo a la práctica, hay una vida bendecida para ti en este mundo y hay una vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moisés habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a la Torá, que se dice la Torá de Moisés, pero fue de parte del Eterno, Moisés la escribe y la da a conocer. Bueno, el que hace caso a Moisés, a su Torá del Eterno, creerá en Yeshua, porque de él escribió. Como está escrito en Juan 5, 46 y 47. Dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí, aquí está hablando Yeshua, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Así que les repito esto, el que hace caso a Moisés creerá en Yeshua, porque de él escribió. Y no se olviden del texto, Juan 5, 46-47, que dice Yeshua, porque de mí escribió él. Verso 52. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, le está hablando a Moisés, pero allí no vas a entrar, no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Así Moisés pedía
que el Eterno le dejara entrar a la tierra, pero el Eterno le dijo que no. Ahora, ¿cuál fue el motivo del Eterno para no permitir que Moisés cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida? Bueno, dicen los estudiosos que el motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante después o detrás de esta decisión. ¿Cuál es? Bueno, dicen los estudiosos que el gran profeta Moisés, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede tener, dicen los estudiosos que no tenía suficientes méritos, ¿verdad? Ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Y solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Y su nombre fue Yehoshua. La forma abreviada del nombre, de este nombre Yehoshua, es Yeshua. Así que esto nos enseña que la obra de Moisés no fue completa. Así que la Torá de Moisés no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moisés mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Así que solo uno puede llevarnos al siglo venidero, llamado en hebreo Olam Haba, y su nombre es Yeshua. Yeshua. Por medio de Moisés, Hashem designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moisés sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero, como está escrito en Juan 11:25. Yeshua dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Aleluya. Bueno, mis amados, pues con eso terminamos la porción número 53 de la Torá, del libro de Devarim, capítulo 32. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torá Emet, su Torá de verdad. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha instruido con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Gracias, Abba Kadosh. Muchas gracias. Todo honor y gloria es de usted. Desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Gracias, gracias, Abba. Bendito su santo nombre. Amén. Bueno, muy bien, mis amados, que tengan un resto de Shabbat muy bendecido y una semana muy prosperada. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros Rahamim y nos dé su Shalom todos los días de nuestra vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hasta la próxima. Les amamos mucho. Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Amén y amén.